pedagogía, ¿verdad? Pero vamos a iniciar. Creo que ya se está grabando, ¿sí? Por los que no están en clase, ya todos puedan ver la sesión. Les mandé una liga para que se conecten y de esta manera pues pueden poder volver a ver sus clases, ¿ok? La semana pasada, no recuerdo si les di mi nombre, pero creo que empezamos a ver todo nada más así, lo que era pedagogía, todo lo que es pedagogía cristiana, etcétera. Mi nombre es Sofía. ¿Y cómo vamos a calificar? Que eso sí no les dije. Voy a calificarles por tarea, voy a calificarles investigaciones, voy a calificarles al final cuando preparen su clase y la puedan entregar y a su vez ver cómo dan una clase, cómo la preparan y esto es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver técnicas, métodos, etcétera, ¿sí? En esta clase vamos a ver lo que es la historia de pedagogía. ¿Sí? ¿Cuándo inicia en sí la enseñanza? Pues lo que más podemos ver y nos podemos nosotros remontar es al pueblo hebreo, al pueblo judío, cómo tenían su enseñanza ellos, ¿sí? Había grupos en los cuales se les enseñaba a los niños, pero principalmente se enseñaba en las casas, ¿sí? Y siempre se decía, bueno, pues vamos a estar educando a los niños. ¿Quién era el pueblo hebreo? ¿Cómo trabajaban? Pues era un pueblo nómada, pero que también llegó a tener cierto lugar en donde estar y ahí recibían sus enseñanzas. Las enseñanzas las recibían de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos y así. La enseñanza iba de generación en generación. Era una forma en que los niños hebreos aprendían. ¿Y qué aprendían? Pues aprendían de todo, porque aprendían todo lo moral, lo religioso, o sea, su creencia en Dios. También ellos aprendían principalmente de este Dios que había sacado a Abraham de la tierra y lo envió, ¿sí? Esto hacían el pueblo hebreo. En las casas se sentaban los padres con los niños y les decían todas las ordenanzas, toda la ley, y era una forma en que ellos iban aprendiendo. En el Antiguo Testamento encontramos varias palabras. Una de ellas es lamat. Se encuentra 86 veces y significa acostumbraren. Si quieren anotar la cita, dice Jeremías 32-33. Esta palabra se emplea para demostrar sus esfuerzos por enseñar a los rebeldes moradores de Judá. ¿Sí? Lamat, que les decía acostumbraren. Recordamos que el pueblo hebreo era un pueblo rebelde. Se rebelaban contra Dios, se rebelaban contra las leyes. Y entonces está esta palabra, lamat. Otra palabra del Antiguo Testamento es yara, y se emplea como mostrar, y su significado básico es echar, que se refiere al hecho de extender la mano y se encuentra 50 veces en el hebreo, ¿sí? Echar. Hay un dicho que dice, échale la mano, échame una mano. De aquí viene, de yara, ayudar, ¿sí? Otra palabra que ellos utilizaban para enseñar, yara. Otra palabra era sahar, que significa amonestar y también se traduce como enseñar. Si quieren anotar la cita es Éxodo 18:20. En esta referencia, Dios dice a Moisés y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes.
siendo su significado básico hacer brillar. Hacer brillar y luego amonestar. Primero hacían brillar la enseñanza y después amonestaban. Otra palabra del Antiguo Testamento es sacal, que significa hacer prudentes y también es traducida como enseñar en Nehemías 9:20 y quiere decir mira antes de actuar. Otra palabra del Antiguo Testamento es yada, que quiere decir hacer saber. Este verbo lo encontramos en Deuteronomio 4:6. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¿Sí? Un texto que tienen ustedes en su engargolado dice, y estas palabras las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos estas palabras del hebreo para enseñar, vamos a ver primero que vamos a acostumbrar al niño, al adulto, al adolescente, al que le estemos enseñando una enseñanza. Después les vamos a mostrar por qué es importante esta enseñanza. Después los vamos a amonestar. Y por último, vamos a mostrarles a todos. Y vuelvo a repetir, la enseñanza hebrea era de abuelos a padres, padres a hijos, hijos a nietos. La enseñanza era generacional, ¿sí? ¿Por qué era importante esta enseñanza? Porque si el pueblo hebreo aprendía, iba a poder continuar. ¿Qué pasaba cuando el pueblo hebreo no seguía las leyes? Se volvía rebelde, ¿sí? Se volvían en contra de Dios. Nosotros podemos ver que él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hacía el pueblo hebreo? Que después fue el pueblo israelita. Iban en pos de dioses, ¿sí? En pos de todos aquellos que creían que podían ayudarlos, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos un texto que es Timoteo 3:16. ¿Y qué nos dice Timoteo? ¿Sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quizás puedan hacerse esta pregunta, ¿por qué estoy estudiando pedagogía cristiana? ¿Por qué? Porque voy a aprender la mejor forma de poder enseñar. Quizás ya estés dando clase, quizás ya tengas que estar enseñándole a alguien, y no porque seas maestro, sino simplemente por ser padres, madres, abuelos, tíos, tenemos alguien a quien podemos enseñar, ¿sí? Hay un texto también que dice, sed como yo. Jesús nos da su ejemplo para que podamos ser como Él. Jesús nos enseñó con su ejemplo y nosotros debemos enseñar a los que nos rodean con el ejemplo, ¿sí? Dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tenemos precisamente, más adelante lo vamos a ver, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, avanzan un escalón, para redarguir, para saber en qué estamos mal, para corregir lo que estamos viendo, aprendiendo y sabiendo que tenemos mal, y para instruir a los que están con nosotros. Pero primero tenemos que hacerlo. Debemos ser nosotros, ¿sí?
La palabra debe de estar con nosotros, redarguyéndonos para poder corregir todo aquello que es incorrecto. Quizás me pueden decir, es que yo ya soy siervo de Dios, yo sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, pero ¿cómo es tu temperamento? ¿Cómo es tu carácter? Única y exclusivamente la palabra de Dios nos va a mostrar, ¿sí? Nos va a enseñar, nos va a redarguir para que a su vez nosotros podamos instruir a los demás. Debemos hacerlo primero con nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros no lo hacemos con nosotros mismos, no podemos enseñarles a los demás, ¿sí? Quizás me digas, pero yo ya doy bien mi clase y puedo guardar todos mis pecaditos o todo lo que tengo por ahí guardado, lo guardo y nadie va a saber, ¿sí? Quizás nadie lo sepa, pero ¿sabes quién sí lo va a saber? Dios. Él nos conoce. Él sabe en qué estamos fallando. Él sabe que quizás necesitamos un cambio. Necesitamos ese redarguir. ¿Qué es redarguir? Cambiar totalmente, ¿sí? ¿Es difícil? Pues yo creo que sí es muy difícil. Y nos toca, y nos cuesta a veces años, trabajo, pero ahí estamos. Dice otro texto, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y llega un momento en que decimos, bueno, realmente tengo paz, tengo templanza, soy bondadosa o bondadoso, puedo enseñar lo que yo soy o solamente estoy enseñando, como se dice, de labios para afuera, ¿sí? Es importante primero uno, redarguye. La palabra de Dios te redarguye y llega tan fuerte adentro que dices, ya no quiero contestar mal, ya no quiero hacer las cosas mal, quiero seguir adelante, pero quiero ser cada día mejor, ¿sí? Para comprender la pedagogía cristiana, se debe hacer una investigación de la educación de los hebreos. ¿Cómo era? ¿Cómo les enseñaban a ellos? ¿Cómo aprendían? El pueblo, que se le llama el pueblo escogido de Dios. Un pueblo, y no todos, que anhelaba saber de Dios. Un pueblo que ahí estaba, ¿sí? Pero quería hacer las cosas bien. Aunque se rebelaban, aunque hacían las cosas incorrectamente, pero ahí estaba. Nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Pues ahí estamos. Y si sabemos que nos cuesta trabajo hacer un cambio, pues vamos a seguirlo, vamos a hacerlo, ¿sí? La educación hebrea comenzaba cuando el niño era pequeño. ¿Cuándo empieza la educación en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos? Y si no tienes hijos, con tus sobrinos. Y si no tienes sobrinos, con tus nietos. Pero ¿cuándo empieza? Cuando son pequeños. La mayoría de los niños, antes de los 3 años, empiezan a absorber. A los 3 años son como una esponjita. Todo lo reciben, todo lo absorben, todo lo guardan. Hay palabras que dicen, si un niño vive con gritos, aprenderá a gritar. Si un niño vive con amargura, aprenderá a ser un niño amargado. Pero si un niño vive con amor, con respeto, con tolerancia, va a aprender a ser tolerante, va a aprender a ser diferente. Estamos en una época en que los niños, en que los adolescentes, en que los jóvenes y aún uno mismo en un trabajo recibe lo que se llama el bullying. ¿Qué quiere decir esto? Un ataque. Si eres bueno,
te critican. Si eres malo, te critican. Si tratas de hacer lo correcto, te van a criticar. Y si no lo haces, también te van a criticar. Entonces, como cristianos que conocemos de Dios, que queremos ser un ejemplo para aquellos que nos escuchan, tenemos y debemos de seguir adelante. Vayámonos al pueblo hebreo. ¿Cómo enseñaban a los niños? Ustedes, no sé si tengan la oportunidad de conocer un niño judío. ¿Es respetuoso? ¿Es tolerante? Si es que aprendió a vivir de esta manera. Pero si conocemos a niños que son golpeadores, quizás vamos a ver o a entender que ese niño, esa niña, ese joven, esa señorita o ese adulto han vivido con violencia. Y eso es lo que demuestran. Eso es lo que sacan. La educación hebrea comenzaba cuando el niño era muy pequeño, en el interior de la familia. Y eran los padres los encargados de transmitir las tradiciones, la enseñanza a los hijos. En las escuelas, ¿ahora qué pasa? Que el maestro te eduque, que el maestro te diga esto, que el maestro te ayude. Y maestro, hace muchos años, yo no soy de acá de Veracruz, yo vivía en México, y soy de allá del Distrito Federal, pero cuando yo llegué aquí a trabajar, me decían los papás, aquí está una varita, péguele a mi hijo. Yo decía, yo no estoy acostumbrada a eso, ¿cómo le voy a pegar a un alumno? Pero se acostumbraba aquí que el maestro le tenía que pegar al joven, al niño que le estaba dando clases. Lo cual nunca hice, ¿sí? Pero era algo que se acostumbraba anteriormente. ¿Y ahora qué hacen? Si el maestro le habla mal a tu hijo o a tu hija, ya es una agresión. Si el maestro no sabe o no le da el permiso de ir al baño, está yendo contra los valores, contra los derechos humanos del niño. Y ya queremos que el maestro sea el que enseñe, que el maestro diga, que el maestro hable las cosas como nosotros quizás no las podemos hablar en la casa o no les podemos decir a los hijos. ¿Cómo es la educación con los niños, adolescentes, jóvenes, la gente que te rodea, adultos, mujeres? ¿Son violentos? ¿No saben sonreír? ¿Cómo son? ¿Sí? ¿Y qué es lo que les vas a dar tú? ¿Sí? ¿Qué les tienes que dar? Primero nosotros. Aprendamos con la palabra. Si hay algo mal, que nos redarguya la palabra para que podamos instruir. Instruir en justicia. No instruir con golpes, no instruir con la varita correctora, pero sí instruir con el ejemplo. Deuteronomio 6 al 7. Ahí veo algunas Biblias, si pudieran leerlo. Deuteronomio 6 al 7. ¿Qué nos dice? Es la educación de los hebreos y siempre fue esta educación teocéntrica. Enseñaban procurando que todos viviesen en la voluntad de Dios y cumpliendo la ley, ¿sí? Pero no siempre sucedía eso, ¿sí? ¿Alguien lo encontró en la palabra? Hebreos 6 al 7. Por ahí veo que ya lo están encontrando. ¿Alguien lo tiene ya? Ok. Puede activar su micrófono y hablar. Gracias. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repartirás a tus hijos
y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Así es, ¿sí? Estas palabras se las enseñarás, se las mostrarás, se las grabarás a tu hijo, ¿sí? Mañana, tarde y noche, siempre se va a estar preparando a ese hijo, a esa hija, con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuáles eran los propósitos de la educación hebrea? El primero era transmitir, ahí lo dice el texto, transmitir la herencia histórica y siempre se hacía en forma oral. Se exhortaba a que siguieran la ley, a que se dejaran conducir por Dios. Otro de los propósitos era enseñar en la conducta ética y moral. Ahí se enseñaban los principios básicos de la disciplina y la conducta. Y otro de los propósitos de la educación hebrea era asegurar la presencia de Dios y la adoración a Dios. La enseñanza de los niños se daba en el interior de la familia. Ahora, ¿dónde se da? No lo contesten. Aunque en algunos casos los padres decidían dedicar a su hijo en forma especial. Tenemos el ejemplo de Samuel, que fue entregado por Ana para que sirviera y aprendiera en el templo. Pero imagínense, en esa época la palabra de Dios pues estaba fuera de lugar. Los mismos hijos de Samuel, se me fue el nombre, no atendían la palabra de Dios. Ya estuvo Samuel, escuchando y aprendiendo, ¿sí? Elí, sus hijos, ¿cómo andaban? Andaban mal. ¿Qué podía él enseñarle a este pequeño? Pues nada. La educación hebrea llegó a su término con el exilio babilónico. Y aunque no dejó de existir, cambió de nombre y se le conoce como educación judaica. Esto no llegó a transformarse en una educación formal hasta la instauración de las sinagogas. Ahí en las sinagogas es cuando ya iban los niños a estudiar con los maestros, con los rabís. Para los judíos es y era muy importante la enseñanza de las nuevas generaciones. Para ellos era importante que el niño recibiera la enseñanza. Y en cada sinagoga se contaba con escuelas las cuales daban la educación. Maestra, ¿cómo se Sí. llamaba la educación en Babilonia? ¿En Babilonia? Sí. Ajá. No, en Babilonia no, era otro tipo de educación. La educación en Babilonia era diferente porque ahí se enseñaban otro tipo de cosas. Estamos hablando ahorita de la educación hebrea y de la educación judaica. Sí, pero usted dijo que terminó la educación hebrea cuando fue la invasión Ajá. babilónica Así y es. ya no era, pero dijo cómo se Ajá. llamaba. Ah, ok. La educación en Babilonia era una educación en la cual se dedicaban a los dioses, enseñaban sobre los dioses, ¿sí? Déjeme acordar exactamente cómo dije. Se dice, la educación hebrea llegó a su término, o sea, terminó con el exilio babilónico, cuando salieron de Babilonia, con el exilio babilónico, o sea, fue cuando salieron de Babilonia.
En Babilonia fue donde también aprendieron a adorar dioses. ¿Sí? Y después, otra vez, era la educación judía, la cual era teocéntrica, ¿sí? Basada en un solo Dios. Y esto ya se daba, pero en las sinagogas. ¿Sí, sí queda claro? ¿Sí, sí quedó clara la respuesta? Ok. ¿Sí? Les decía, para los hebreos o para los judíos ya era muy, muy importante la enseñanza y por eso ellos tenían escuelas en las sinagogas, ¿sí? Y aún así, pues muchos estaban en la sinagoga, seguían cierto plan de enseñanza, pero aún así, cuando los padres no se enfocaban tanto en los hijos, los jóvenes, cuando crecían, hacían lo incorrecto delante de Dios, ¿sí? La educación hebrea llegó a su término, vuelvo a repetir, con el exilio babilónico. El método de enseñanza en que estaba basada era oral y era a través de repetición y memorización. Y su libro era las escrituras o la Torá o el libro de la ley, como se le llamaba. ¿Sí? Hasta ahí la educación hebrea. ¿Sí? Voy a dejarles de una vez una pequeña tarea para la próxima semana. Van a buscarme en el Antiguo Testamento 5 versículos que hablen acerca de la educación en el Antiguo Testamento, de la enseñanza. Y 5 versículos que hablen de la enseñanza, pero en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta que tengan? Pueden levantar su manita o pueden... Esta tarea, ¿cómo la vamos a entregar? La van a entregar o la pueden entregar a través del correo, el cual yo les mando a través de WhatsApp. Puede ser el correo de Hotmail o puede ser el otro correo de Gmail, ¿ok? Cualquiera de los dos. Creo que Elba quería preguntar algo. Sí, bueno, nada más quería comentar, ¿no? En el exilio de Babilonia, la educación realmente de los judíos era respetada, porque Nabucodonosor en ese tiempo respetaba a cada pueblo la educación que quisiera dar, a excepción de los eventos cuando los mandaron al foso a Daniel y cuando el horno de fuego, ¿no? Pero Nabucodonosor no se metía mucho, era una de las cosas que respetaba a los pueblos conquistados. Exactamente. Nabucodonosor fue uno de los que respetó al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero la misma convivencia con el pueblo de Babilonia hizo que los judíos se hicieran también idólatras y que siguieran a otros dioses, a otros personajes, ¿sí? No precisamente dioses, pero a otras personas también, ¿sí? Pero Nabucodonosor sí fue uno de los que respetó al pueblo judío, ¿sí? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra cosa? Gracias, Elba. ¿Otra pregunta? Creo que ahora sí ya quedó todo muy claro. Bueno, la tarea, ¿cómo la van a entregar? Vuelvo a repetir, a través de cualquiera de los correos, yo se los mando en el WhatsApp para que los puedan enviar.
¿sí? Voy a pedirles que las tareas, investigaciones o todo lo que les deje sea entregado antes del miércoles, ¿sí? O a más tardar el miércoles. ¿Por qué? Porque hay que calificarlos, hay que checarlos, y como sí son varios y aparte tenemos otras actividades, pues por favor, sí pedirles que lo busquen, ¿sí? ¿Cómo van a investigar su tarea? En la misma Biblia pueden buscar la palabra enseñar o enseñanza, y ahí les van a dar en la Biblia ahí mismo les va a decir qué palabras y hasta dónde ir para buscar estas palabras, ¿sí? Enseñar o enseñanza. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, enseñar o enseñanza. Y todo lo vamos a resumir en esta escalera de la educación, ¿sí? O escalera. Me parece que ya todos tienen ahí una escalerita que se le llama la escalera del aprendizaje, ¿sí? ¿Lo tienen todos? O les voy a poner la diapositiva, ¿sí? Maestra, una pregunta. Sí. ¿Únicamente las tareas se entregan por correo o también lo podemos hacer por este medio de WhatsApp? Pues de preferencia sería por correo, pero si no tienes la manera de entrar al correo o no tienes computadora, internet, lo puedes hacer a través de WhatsApp también. Okay. Pero de Gracias. preferencia por correo. Gracias. Maestra, Sí, tenemos que poner de la tarea, tenemos que poner el versículo y lo que dice el versículo, o nada más el puro versículo, ¿en dónde está? tienen que sacarme los textos, que son los versículos, y su propia definición, la de ustedes, no la de la Biblia o de otra, sino que traten ustedes de entender a dónde está la palabra enseñar y que ustedes me lo escriban. Sí, por ejemplo, que vimos que encontramos Yara, bueno, que es su significado básico, que significa extender, mostrar, etcétera. Esta palabra, ¿dónde la encontramos? Y ustedes me dicen, esta palabra quiere decir esto, ¿sí? Lo van a encontrar en su Biblia en el Antiguo Testamento. Busquen la palabra enseñar y de ahí lo van a sacar, ¿sí? Aquí tenemos, si lo logran ver, la escalera del aprendizaje, ¿sí? Y aquí tenemos, yo sé que ahí en ustedes tienen una figura de un hombre que va subiendo la escalera. Aquí yo lo tengo con una figura que yo hice mía, ¿sí? Que dice, ¿cómo inicia la enseñanza? Enseñamos, nos enseña a nosotros, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos ayuda a prepararnos para poder servir y entonces enseñar. Sí alcanzan a ver la escalera, ¿verdad? Y la tienen ahí mismo en sus manuales. ¿Sí? Esta es la escalera del aprendizaje. Vamos subiendo escalón por escalón hasta poder enseñar. Es como si se regresara. Volvemos, estamos enseñando y cuando enseñamos, aprendemos. ¿Sí? Diario aprendemos algo. Estamos enseñando y aprendo. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Nunca podemos decir yo ya estoy en todo y hasta aquí llegué. ¿Ok? Entonces, aquí lo tienen. Enseñar, redarguir, corregir, instruir, preparar, servir, enseñar. ¿Sí? ¿Y por qué termina con enseñar? Porque volvemos a enseñar, a aprender. ¿Sí? La palabra de Dios esto hace con nosotros. Nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, nos instruye, nos prepara para poder servir mejor, para que podamos enseñar. ¿Qué nos dice
Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, de que la mujer de Dios sea perfecta y enteramente preparada para toda buena obra. ¿Sí? Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? Acá estamos otra vez. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien que me pueda explicar en sus palabras la escalera del aprendizaje? La maestra. Pues Sí, yo lo que comprendo de esta escalera es que pues es una escalera que nunca termina, ¿no? Tenemos que empezar a enseñar y todo va llevando un paso a paso, pero pues siempre hay algo más que seguir aprendiendo, ¿no? Y obviamente cuando vamos avanzando, pues vamos adquiriendo un mejor nivel de enseñanza, pero es algo que no termina. exactamente. Sí, nosotros podemos ver que esto sigue y precisamente como les decía, la enseñanza continúa. Sí, aunque ya estás viejito, viejito, o ves un abuelito por ahí, algo te va a enseñar. ¿Sí? Diario se aprende, diario, diario estamos nosotros conociendo algo diferente. ¿Sí? Pues yo creo que vamos a terminar aquí. Ya tienen su tarea, ya la próxima clase vamos a ver lo que es un maestro, cómo debe definirse un maestro y qué es lo que vamos a seguir haciendo, ¿sí? Pero hasta aquí vamos a dejar, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar, ¿sí? Una pequeña oración. Vamos a darle gracias a Dios porque podemos aprender cada día más de Él. Dios Padre, gracias te damos porque cada día aprendemos más de ti, porque cada día te conocemos más, porque podemos llegar, Señor, a una enseñanza diferente y poder nosotros también a su vez darla a todo el que nos rodea. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, quería comentarles lo siguiente. Es importante que aunque no estés dando clase, aunque tú digas, yo nunca voy a dar clase, recuerdes que siempre va a haber alguien cerca de ti para aprender algo de ti. ¿Ok? Pues con esta frase y este pensamiento me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Pueden ya descansar. Dios les bendiga. Bendiciones.